بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواني وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En primer lugar, damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por permitirnos una vez más reunirnos en su casa, en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, y decimos que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Allah subhanahu wa ta'ala, y testificamos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y esclavo. Esta, inshallah, es la tercera clase, el tercer lunes, que venimos preparando un libro que hemos estado viendo del Sheikh, el Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, como preparación al curso que va a venir después de Ramadán, que es la explicación paso por paso de la enciclopedia Al-Bidaya wal-Nihaya. ¿Quién escribió este libro, Al-Bidaya wal-Nihaya? El imam Ibn Kathir, el imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Y durante 2 semanas hemos estado viendo el adab de Talib al-Ilm, los modales del estudiante de conocimiento, cómo tiene que buscar el conocimiento, cómo es su comportamiento dentro de la mezquita y siempre que atiende a un dars, a una charla, etcétera, etcétera. La semana pasada había un niño por aquí, no sé si está, que le debía un regalo. Te he traído un libro para que te lo leas entero, inshallah, sobre Qur'an al-Karim. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Y siempre que empezamos unas clases, repetimos algunas preguntas de la clase anterior. A ver si estabais atentos, a ver si estabais escuchando. Inshallah, el que responda, tenemos unos regalitos aquí. A las hermanas que respondieron la semana pasada, mi esposa que está ahí, se ha encargado de llevar 2 libros a 2 hermanas que acertaron unas preguntas por Allah subhanahu wa ta'ala. Y las preguntas que he traído para hoy de la clase anterior y de la primera clase son las siguientes, inshallah. El que acierte le vamos a dar un libro de quién, el Sheikh Ibn Uthaymin. Este libro lo he comprado en Londres, en Inglaterra, y se llama Los frutos de la taqwa. Muy buen libro. El que sepa la respuesta, ¿qué tiene que hacer? Levantar la mano, inshallah. Bien, la primera pregunta es, la semana pasada estuvimos hablando de unas dua diferentes, unas súplicas que se hacen. Cuando llegamos a una etiqueta del conocimiento que decía buscar el conocimiento que me beneficia, os enseñé una dua que el profeta alayhi salatu salam hacía para decir: oh Allah, me refugio en ti, busco tu ayuda del conocimiento que no me ayuda, que no me beneficia. ¿Cómo es esa dua? Allahu Akbar. Todos no, de uno, por favor. ¿Nadie se acuerda? Isham, tafaddal. Más alto. Subhanallah. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, me refugio en ti del conocimiento que no me beneficia, que no me va a ayudar. Pásaselo así, Isham, por favor. Jazakallahu khairan.
La siguiente pregunta es más fácil. Está seguro que muchos la sabéis. Es una pregunta de otra dua. Según la sunna, ¿cuál es la dua que hacemos cuando salimos de la casa? Fadl. ¿Otra vez? Ya, muy bien. Ahsant, barakallahu fik. Ven por aquí, hermano. A ti te vamos a dar un libro de sira de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Y dijo el profeta alayhi salatu wassalam, el que haga esta dua, Allah le protegerá hasta que vuelva a su casa otra vez. La siguiente pregunta es, el primer día empezamos a hablar de la biografía de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, hablamos de su vida, hablamos de algunas etiquetas. ¿Quién me dice cuál fue la primera y la más importante etiqueta que vimos de los adab de Talib al-Ilm? La primera de todas. Veo que habéis estado muy atentos todos, mashallah. La primera etiqueta era el ikhlas wa niyya. El ikhlas, la sinceridad y la niyya, inshallah. Quiero dar regalos, pero si no acertáis. Otra pregunta, a ver, inshallah, a ver si os acordáis. Os hablé de uno de los salafus salih y dije que dijo una frase muy importante cuando hablaba de que la gente habla mucho pero se preocupa poco por el conocimiento. Y este de los salafus salih dijo, vi a un grupo de personas que estaban discutiendo. Y después dijo, se han aburrido de la ibada. Su discurso ha aumentado, su taqwa ha disminuido y por eso están todo el día discutiendo. ¿Quién dijo esto? Ibrahim no. Ibrahim es un profeta, alayhi salam. Estamos hablando de los salafus salih. Era uno de los salafus salih que su nombre era Al-Hasan al-Basri. Tfaddal, ven por aquí. Acércate. Para ti te vamos a regalar un libro muy bueno que trata sobre el zakah y el siyam. Léetelo que viene Ramadán, inshallah. Barakallahu fik. Y voy a hacer la última pregunta. Esta es la más difícil. El que la acierte le voy a dar 2 libros, inshallah, ¿vale? Uno sobre el salah en el Islam y el otro sobre el sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La pregunta es, y la vimos aquí en clase la semana pasada, ¿cuáles son los 6 derechos del musulmán sobre otro musulmán? ¿Tú lo sabes? Ven por aquí, tfaddal, a ver si es verdad que lo sabes. Saluda a tus hermanos primero. Alaykum salam. ¿Cómo te llamas? Abdul Razak, mashallah. Venga, adelante. Cuando todos hagan musulmán tengo que decir... Cuando estornude. Sí. Dice, alhamdulillah, y después tarhamukallah, y después otra vez, oyikum los lejadalakum. Mashallah, muy bien. Cuando un musulmán estornuda, su hermano dice, yarhamukallah. Primero, te faltan 5. Cuando diga assalamu alaikum, le tiene que responder legalmente, arhamukallah. Alaikum salam. Muy bien. Cuando un musulmán dice assalamu alaikum, es wajib responderle y decir wa alaikum assalam. Número 3. Tranquilo, venga. Piensa. Cuando se pone enfermo tiene que ir a visitarle. Bien, cuando un musulmán se pone enfermo hay que ir a visitarle. Venga, te faltan 3. Cuando te pide consejo tiene que... Bien. 4, cuando te pide consejo un musulmán, tienes que ayudarle y darle consejo. Te faltan 2. Han escuchado todo menos tú. Cuando te invite un musulmán... Cuando te invite un musulmán a una fiesta, tiene que ir, pero si lo que hace en su casa es bueno, cuando lo que hace en su casa no es bueno, no tiene que ir. Cuando es bueno, sí tiene que ir. Mashallah, muy bien. Y la última, le he dejado la última porque es lo último. Dile a tu padre que te ayude. Se muere alguien, ¿qué va a poner? Mashallah. Dilo. Cuando se muera una persona, tiene que ir a visitar. No, ¿a dónde lo va a visitar? Sí. Se va a poner al cementerio. Al janaza. Tienes que ir a salatu janaza y pedir a Allah que le perdone. Barakallahu fik. Muy bien, hermano. Jazakallahu khairan. Luego, en el resto de la clase haremos unas cuantas preguntas más, inshallah ta'ala. Vamos a seguir, tenemos una hora, casi 1 hora y 5 minutos justita para terminar este curso que hemos preparado sobre el adab de Talib al-Ilm, las etiquetas del estudiante de conocimiento. Hemos visto 10 etiquetas hasta ahora, vamos a ver la número 11 y vamos a terminar, creo que son casi 27, 28. Vamos a ir viendo poco a poco, inshallah.
La número 11, la etiqueta número 11 es husnul khuluq. Husnul khuluq, que son los buenos modales. Tener buena educación, tener buenos modales. Ser una persona con modales. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la mejor persona de entre vosotros es aquella persona que tenga mejores modales. Dijo el profeta, alayhi salatu salam, el día de Yawmul Qiyamah, lo que más va a pesar en el mizán, ¿qué es el mizán? En la balanza donde se ponen las buenas acciones y las malas acciones. Lo que más va a pesar en el mizán son dos cosas. El husnul khuluq, los buenos modales, y también otro, taqwa, el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Tienes que ser, hermano, que buscas el conocimiento, amable con la gente. Inshallah, tienes que organizar tu tiempo. Tienes que hacer un barnamaj para que, aparte de ser amable con la gente, tengas un buen comportamiento contigo y aproveches todo el tiempo. Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, practicaba esto mucho. Incluso cuando Sheikh bin Baz, rahimahullah, estaba en el hospital, estaba ingresado en el hospital, siempre pedía a sus alumnos que le trajeran preguntas de la gente, que le hicieran preguntas, que le leyeran el periódico. Incluso venían emisoras de radio a hacerles preguntas. Aprovechaba el tiempo al máximo. Y esto forma parte de los buenos modales. Incluso cuando Sheikh bin Baz, rahimahullah, estaba en su casa comiendo y la gente le llamaba, paraba de comer, cogía el teléfono y respondía y daba fatawas a todos los musulmanes. Porque sabía que a lo mejor con esa fatwa puede ayudar a toda una comunidad entera. Y dijo el profeta, alayhi salatu salam, aquella persona que llame al bien, que llame al khair, tendrá la misma recompensa que todos los que han hecho ese khair. Y ellos no perderán nada. Pero si le das la vuelta a la tortilla, te encuentras también que el hadith te dice, aquella persona que llame a una bid'ah, o aquella persona que llame a shirk, o aquella persona que llame a una ma'asía, a la gente a hacerlo, tendrá el mismo pecado que todos los que han hecho ese pecado. Sheikh bin Baz, rahimahullah, en los últimos días de su vida, nos cuentan sus alumnos en su manaqib, en su biografía, que estaba muy enfermo, y le dijeron por favor que viniera a hacer un salatu janaza. Era un sheikh de Saudí reconocido, era amigo suyo. Y ese mismo día le llamaron para que fuera a hacer otra janaza. ¿De quién? De un amigo suyo, un amigo y un sheikh. Y estaba tan mal, y tuvo tan buenos modales que cuentan sus alumnos que el sheikh iba caminando hasta el cementerio, iba vomitando y se mareaba. Hizo un salatu janaza al-Dhuhr y después hizo un salatu janaza al-Asr. Fijaros los buenos modales que tenía. En una ocasión, Sheikh bin Baz, rahimahullah, estaba en su casa durmiendo por la noche. Vosotros sabéis que Sheikh bin Baz era ciego, no veía, subhanallah. Y una vez el Sheikh bin Baz estaba en su casa, escucharon unos ruidos, a mí esa historia me ha impactado, escucharon unos ruidos en el techo. Y entonces su hijo de Sheikh bin Baz, rahimahullah, le dijo al padre que iba a llamar a la policía. Y le dijo, no llames a la policía, llama al cocinero. El hijo le dijo, padre, ¿para qué voy a llamar al cocinero? Le dijo, porque no creo que este hombre haya venido a mi casa si no es porque tiene hambre. Dijo, llama al cocinero y dile que venga a las tantas de la mañana. Y el cocinero de la familia de Sheikh bin Baz, rahimahullah, vino y el ladrón lo bajaron a la casa, le dio de comer, habló con él, Sheikh bin Baz, con buenos modales, le habló de taqwa, le habló del pecado que estaba haciendo. Y en Saudí, si cogen a un ladrón, le cortan la mano. Es el pecado capital que hay. Sheikh bin Baz no llamó a la policía y se sentó con él y este hombre le dijo, era un pakistaní, era una persona de Pakistán, que había venido a trabajar en las obras que hay en Saudí, cobra muy poco dinero, y le dijo que su madre estaba muy enferma y necesitaba una cantidad de dinero para operarla. Estaba muy enferma. ¿Sabéis lo que hizo Sheikh bin Baz? Le dijo a su hijo que le dijera a uno de los príncipes que le diera esa cantidad de dinero. Y se la dieron. Sheikh bin Baz se la dio a este hombre que vino a su casa a robarle, se lo mandó a su casa y la madre se curó. Y este hombre se convirtió en uno de los mejores alumnos de Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Y cuentan sus alumnos que el día que Sheikh bin Baz murió, este hombre fue el que más lloró, el que más le quería, le seguía a todos sitios y se convirtió en una persona de conocimiento. Había cogido mucho conocimiento de Sheikh bin Baz y todo empezó por los buenos modales. Si tienes buenos modales, no te imaginas cuánto puedes beneficiar a la gente. Otra etiqueta, inshallah, es tener respeto hacia la persona que te enseña. Tener respeto hacia la persona que te enseñe. Aunque sea un imam de la mezquita, aunque sea un khatib, aunque sea un sheikh, aunque sea un talib al-ilm, el que te esté enseñando, tienes que darle unos respetos. Por ejemplo, recuerda que el sheikh que te está enseñando puede llegar a ser más famoso
más conocido que sus propios profesores. Y suele pasar. Por ejemplo, si yo digo Sheikh Albani, rahimahullah ta'ala, todos le conocemos, pero ¿quiénes son sus profesores? Subhanallah. Él ha llegado a ser más famoso que sus profesores. Pregunto por el Sheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, casi pocos se conocen sus maestros. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, pocos conocen sus maestros. Por lo tanto, una persona puede llegar a ser más famosa, más conocida, más respetada, más seguida que sus propios meshaykh y sus propios profesores. ¿Cómo se llamaba el sheikh, el profesor de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah? Es una pregunta que hemos visto mucho aquí. ¿Cómo se llamaba? Sheikh Abdurrahman Isham. Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sadi, rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña que tenemos que respetar a la persona que nos enseña. Hay una ayah en el Corán, hay una aleya en el Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala, a ver si os acordáis, dice Allah azza wa jal, en lo que se puede traducir: no llaméis al mensajero de Allah por su nombre. No llaméis al mensajero de Allah por su nombre. Por ejemplo, vosotros pensáis que los sahaba, cuando hablaban con Rasulullah alayhi salatu wasalam, le decían Muhammad, a Muhammad. Subhanallah, ¿verdad? Nunca. Tenían un respeto porque Allah se lo prohibió. Le llamaban Ya Rasulallah. Le llamaban siempre Ya Rasul, y el Nabi también, o mensajero de Allah, o profeta de Allah. Y entonces, con este principio, los sabios nos dicen que no puedes llamar por su nombre a la persona que te enseña. No me refiero a que venga a dar unos durús de vez en cuando a la mezquita. Me refiero a los grandes shuyukh, a los que hacen khutbah, al imam de la mezquita. Por ejemplo, el imam de aquí se llama Muhammad. Yo creo que es una falta de educación decirle Salam alaikum a Muhammad. Por lo menos y así Muhammad. Por lo menos el imam de la mezquita, sí Muhammad. Que es un respeto, es nuestro imam, el que hace salat por nosotros. Subhanallah, es muy, muy importante tener cuidado de eso. Porque al profeta alayhi salatu wasalam, ¿quién le decía Muhammad? Dos tipos de personas. Alayhi salatu wasalam. Los kuffar les llamaban por su nombre Muhammad, y también los beduinos, los que venían del campo, que no tenían educación, vivían en el desierto, les llamaban por su nombre. Pero sahaba, el árabe, ni en campo, sí, la gente del campo les llamaban Muhammad, porque no sabían. Pero Allah azza wa jal hizo revelar esta aleya para que le llames por mensajero de Allah. Y acordaos que el profeta alayhi salatu wassalam, para que veáis el respeto que tiene el imam de una mezquita, inshallah, es que el profeta alayhi salatu wassalam dijo: el mejor de vosotros es aquel que aprende el Corán y se lo enseña a la gente. Hadith del profeta sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Bin Baz, rahimahullah, subhanallah, respetaba a los sabios que había en su época, a los sabios contemporáneos. Sheikh Bin Baz, rahimahullah, respetaba a los sabios contemporáneos que había en su época. Los respetaba a todos, no los criticaba, no los insultaba, y además respetaba a los estudiantes de conocimiento. Se respetaban entre ellos. Hay un sheikh, masha'Allah, rahimahullah, que se llama el Sheikh Bakr Abu Zayd. Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, que escribió un libro muy famoso del ilm llamado Hilyatut Talibul Ilm. Hilyatut Talibul Ilm, que el Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, escribió un sharh, una explicación muy, muy buena. El Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, estaba en el Lejna Daima, en el Kibar Ulama de Saudía, el Consejo Permanente de Sabios. Y cuando un sabio hace una fatwa, todos los miembros tienen que firmarla. Dice Sheikh Bakr Abu Zayd que Sheikh Bin Baz hizo una fatwa, pero él no estaba de acuerdo con esa fatwa. Él no enseñaba eso. Pero por respeto a Sheikh Bin Baz, porque era su maestro, firmó la fatwa. Subhanallah, fijaros el respeto que tenían entre ellos. Fijaros en esta maravilla. El último hajj del Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. El último hajj que hizo. ¿Estaba dónde? En Mina. Y estaban haciendo un dars. ¿Quién estaban? Estaban sentados juntos. Esto ha pasado a la historia. El último hajj del Sheikh Albani, rahimahullah, estaba sentado al lado del Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, estaba sentado al lado del Sheikh Bin Baz. Fijaros, los tres juntos. Sheikh Albani, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Bin Baz, los tres estaban sentados juntos haciendo un dars. Llega la hora del Dohor y resulta que ahora tienen que hacer Salatul Dohor. Y todos están esperando quién va a hacer Salatul Dohor, quién va a dirigir Salatul Dohor. Y entonces el Sheikh Albani empuja a Sheikh Bin Baz, rahimahullah, para que haga Salat Dohor. Y Sheikh Bin Baz, que era el más antiguo, que era el mufti de Saudía, dice: no, hazlo tú. Dice: no, tú tienes más conocimiento. Dice: no, todos los tres tenemos el Corán memorizado, pero tú
Y a Sheikh Albani, rahimahullah, eres el que más conocimiento tiene del hadith. Por lo tanto, tú recita el Corán para nosotros. Y Sheikh Bin Baz fue el imán de Salah, y detrás suya estaba Sheikh Ibn Uthaymin, y detrás suya estaba Sheikh Bin Baz, rahimahumullah, subhanallah. Y el Sheikh Albani, rahimahullah, antes de empezar, se da la vuelta y le dice: ¿queréis que haga un salat normal o que haga salat como hacía el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam? Acordaos que Sheikh Albani escribió un libro llamado Sifatus Salatun Nabi, alayhi salatu wassalam. ¿Sabéis lo que le respondió Sheikh Bin Baz delante de miles de personas? Le dijo: no, enséñanos cómo rezaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él sabía cómo rezaba, era un gran sheikh, pero por humildad, por respeto a los otros sabios, le dijo: enséñanos cómo rezaba el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El imam de Medina, el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, está muy viejo, está anciano, y nuestro hermano Isham, que estudia en Medina, que es alumno suyo, lo puede corroborar. Está muy viejo, muy anciano, casi no puede caminar, y los sabios, cuando lo ven por Medina, van rápido por él, le cogen de la mano, lo llevan hasta su clase, le sientan, le dan un beso en la frente. Hablo de ulama, de sabios, subhanallah. Y el Sheikh Salah al-Fawzan, hafidahullah, cuando viene a Medina a hacer un dars, cada 2 o 3 meses viene a Medina desde Riyadh a hacer un dars. El Sheikh Abdul Muhsin, que es el imam de Medina, para su clase, no habla con nadie y le dice a todos los alumnos: id a escuchar al Sheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Subhanallah, los modales que tienen los sabios entre ellos. Y también el Sheikh Abdul Razak al-Badr ibn Abdul Muhsin al-Abbad, el hijo de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, siempre está sentado, o casi siempre sentado, escuchando a su padre. Es uno de los sabios de Medina, es uno de los shuyukh de Medina, pero se sienta con su padre. Probablemente lo sabe todo, pero se sienta con su padre para aprender más, subhanallah. Otra etiqueta, inshallah, es: sigue el camino de los salafus salih. Sigue el camino de los salafus salih. ¿Qué significa esto? Que sigas el manhaj de los sabios de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sigue aquellos sabios que son reconocidos. Y no lo hagas solo en el ilm, no lo hagas solo en el aqida. Tienes que seguir, como dijo uno de los alumnos de Sheikh Ibn Uthaymin, sigue a los sabios en el aqida, en el ilm, pero también en el adab, también en los modales. Hay muchos jóvenes que son muy apresurados, que les gusta mucho criticar, hablar, insultar, y dicen: nosotros seguimos a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le siguen en su aqida, le siguen en su conocimiento, pero no le siguen en su adab, en sus modales. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la gente le quería matar. Había un sabio maliki que hizo una fatwa diciendo que la sangre de Sheikh Ibn Taymiyyah era halal, que lo podían matar, subhanallah. Y cuando fueron al Sheikh Ibn Taymiyyah a decírselo, dijo: dejadlo, no le hagáis nada. Esta persona contrató un grupo de personas y le dieron una paliza al Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que lo dejaron inconsciente 2 días. Cuando se levantó, sus alumnos querían buscar a este sabio y dijo: dejadlo tranquilo, no le hagáis nada, no le hagáis nada. Pues después este hombre cambió, derrocó el gobierno y fueron a por este hombre. Y le estaban persiguiendo para meterle en la cárcel. Y este hombre iba casa por casa para esconderse y no podía encontrar un sitio donde esconderse. Todos lo echaban, hasta que llegó a la casa de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Este que le dio una paliza, que hizo una fatwa diciendo que le podían matar. Y cuando llegó a la casa le dijo: esta es la única casa donde puedo estar. Aquí es el único sitio donde no me van a buscar. Ibn Taymiyyah lo metió en su casa, lo dejó durante 3 días en su casa. Y fue a hablar con el gobernante para decirle: pido que no le metáis en la cárcel, que le perdonéis. Y por gracias a Ibn Taymiyyah le perdonaron, subhanallah. Y cuando este hombre murió, Ibn Taymiyyah fue a su casa y le dijo a su familia: yo me voy a encargar de todos los gastos que tenga la familia de este hombre. Un hombre que había firmado una fatwa para que le maten. Fijaros los modales que tenía Ibn Taymiyyah. Y los jóvenes de hoy en día, muchos le siguen en el aqida y en el ilm, pero no le siguen en el adab. No tienen este amor, esta compasión, este rifq, que es la generosidad. Y el imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nos dice, porque imam al-Shafi'i fue alumno del imam Malik, rahimahullah ta'ala. Dice el imam al-Shafi'i, rahimahullah: de lo que más me he beneficiado de mi el imam Malik, rahimahullah, fue del adab, del conocimiento que tenía de los buenos modales. Número 14. Cuidado de con quién
de quién coges el conocimiento. Cuidado de quién coges el conocimiento. La religión es muy importante y tienes que saber de quién coges el conocimiento. Porque hay muchas personas que dicen barbaridades y conducen a la gente al desvío, al extravío, al pecado, etcétera, etcétera. El Imam Malik, rahimahullah, nos dice: no cojas el conocimiento de los que te voy a decir ahora. No cojas conocimiento de estos que te voy a decir ahora. Primero, un necio que habla mucho. Es una persona tonta, es una persona necia, pero que narra muchos ahadith, muchas ayas. Dice Imam Malik, no cojas de él. Segundo, un innovador que llama a la innovación. Es un mubtadi'a que llama a la bid'a. Que claramente todo el mundo sabe que está diciendo hacer una bid'a, pero no está recogida en la sunna y él llama a que hagan. No cojas conocimiento de él. Pero ¿quién es el que dice que una persona es mubtadi'a? Los sabios, el ulama. Ni tú ni yo tenemos derecho a decir el fulano es mubtadi'a o el fulano es mubtadi'a. El takfir es un hukum de Allah subhanahu wa ta'ala, o el tabdi' es un derecho del ulama, de los sabios. Por lo tanto, nunca podéis decir fulano mubtadi'a o el fulano mubtadi'a. Esto es de los sabios y a nosotros no nos importa esto. Y mucho menos no tenéis derecho a decir haga el kufar, este es kafir, wa a'udhu billah, porque esto es el fitna más grande que puede haber. Tercero, no cojas conocimiento de una persona que miente o que se inventa narraciones o que se inventa ahadith. Y cuarto, no cojas conocimiento de una persona que es una abid muy grande, muy masha'Allah. Lo ves y dices, subhanallah, nadie adora a Allah subhanahu wa ta'ala como él, pero no tiene conocimiento, no tiene ilm. Por ejemplo, ves a muchas personas que son mayores, masha'Allah, nuestros padres, nuestros abuelos que son mayores, rezan el fajr todos los días en la mezquita, masha'Allah, hacen su adhkar, el zakat, Ramadán perfecto. Hacen el hukum de la ibada, lo hacen perfecto, pero no tienen conocimiento, no tienen nada de ilm. Muchas veces mezclan innovaciones con religión y hacen cosas de sus abuelos, de sus antepasados, y es muy difícil. Esto dice el Imam Malik, rahimahullah ta'ala. La número 15 es una palabra que es ar-rifq. Ar-rifq, que significa gentileza, amabilidad. Sé amable con la gente. Si eres un estudiante de conocimiento, sé amable con la gente. Habla con amabilidad, habla con gentileza. Si Allah subhanahu wa ta'ala te dice en el Corán que tienes que tener el birr con el kufar, con los no musulmanes, tienes que ser amable con ellos, tienes que darle una buena kalima tayyiba, una buena palabra. ¿Cómo tiene que ser tu tratamiento con los musulmanes, con tus hermanos, que dicen la ilaha illallah, que te quiere por Allah subhanahu wa ta'ala? Tienes que tener, mejor todavía, tienes que tener una buena palabra, tienes que tener un buen comportamiento con ellos y tienes que tener amabilidad. El Sheikh Rabi'a, hafidhahullah ta'ala, nos dice que tenemos que tener amabilidad con la gente. Si ves una persona que comete un pecado, siéntate con él y habla con amabilidad. Por ejemplo, el hermano Isham, hafidhahullah, nos contó un incidente que ocurrió en Medina. Lo contó en la mezquita de Rastro, para que veáis la importancia de hablar con educación. El Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, vio a un hombre que estaba haciendo shirk. Estaba en una tumba pidiéndole una tumba. En una tumba, Qabr, estaba pidiéndole, ya si dame esto, quiero casarme, dame esto, dame lo otro. Se quedó asombrado, era el kufr bawahi. Pero se acercó a él, assalamu alaikum, kayfa haluk, lebes alik, masha'Allah. Y solamente le dijo, ¿me dejas que te recite un poquito del Corán? Le dijo, bismillah, adelante. Y empezó a soltarle aleyas una detrás de otra, donde Allah azza wa jal te dice que solo puedes adorar a Allah. Una y otra y otra y otra y otra. Y cuando terminó el hombre le dijo, subhanallah, no me he dado cuenta de lo que estaba haciendo. Tanto tiempo adorando a ídolos, y en mi país, decía, en mi país nunca me han enseñado que esto es shirk o que esto es kufr. Hizo tawba, alhamdulillah. Pero ¿cómo fue con él? Tú eres un mushrik, eres kafir, ¿qué estás haciendo? No, le habló con amabilidad, ni siquiera le dijo que lo que estás haciendo es haram. Solamente le dijo, ¿me dejas que te recite un poquito el Corán? Insha'Allah. Fijaros cómo la hikmah que te da Allah subhanahu wa ta'ala puede hacer efecto mejor que la agresividad. Eso es rifq. Los sabios decían que lo que más les impresionaba de Sheikh bin Baz, rahimahullah, era su amabilidad con la gente. La semana pasada os hablé de cómo se sentaba con los pobres, los sentaba en su mesa, cómo comía con ellos, era amable con todo el mundo, nunca tenía una mala palabra. Y fijaros, este ladrón que entró en su casa le dio de comer. Otra etiqueta número 16 es ser rabbaniyin. Tienes que ser de los rabbaniyin, que significa empezar desde la base.
Empezar desde la base, como los sabios Rabbaniyin son los que enseñan desde la base y van poco a poco. Nosotros, que somos estudiantes mínimos, nuestros hermanos Talibul Ilm está con los shuyukh, nosotros estamos escuchando y lo que podemos leer y aprender, nosotros tenemos que aprender la base. ¿Cuál es la base? Tenemos que aprender qué es Tawhid, tenemos que aprender qué es el Aqida, tenemos que aprender el Arkanus Salah, tenemos que aprender cómo se hace el Wudú, tenemos que aprender cómo se hace el Ramadán, Inshallah, el Adhan, como por ejemplo el libro que nos está enseñando o que ha terminado de enseñarnos el Hisham Hafidahullah, que es Usul al-Thalatha, un libro muy importante donde nos enseña la importancia de la aqida para un musulmán, lo que es el tawhid, y apartarse de adorar las tumbas, la brujería, los amuletos y jurar por otro que no sea Allah, todo ese shirk que nos saca del Islam. En Medina, por ejemplo, para que veáis la importancia de estudiar poco a poco, en Medina uno de los sabios durante 8 años, no 1, ni 2, ni 3, 8 años ha estado enseñando un librito así. ¿Durante cuánto? 8 años enseñando un librito que se llama Umdatul Ahkam, durante 8 años enseñándolo. 400 hadith tiene ese libro, más o menos de Bukhari y Muslim. Cada día les enseñaba un hadith. Les decía el hadith y después les explicaba el sharh, todos los fawaid, los beneficios, poco a poco. Y no tenemos por qué ir directamente al Bukhari o Muslim, o tenemos que ir, por ejemplo, al Mughni, que es una colección muy grande de... ¿Quién escribió el Mughni? ¿Quién me lo dice? El Imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, un libro de casi 30 tomos que se llama al Mughni. Y tampoco tenemos que ir, por ejemplo, a Fathul Bari. ¿Quién escribió Fathul Bari? Que es la explicación del Bukhari. El Imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. ¿Quién escribió el Sharh del Imam Muslim? ¿Quién escribió el Sharh de Sahih Muslim? El más importante, el Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. ¿Quién escribió Majmu' al-Fatawa de 20 y tantos volúmenes? Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Estos son libros de consulta, son grandes. Nosotros tenemos que empezar poco a poco. Por ejemplo, Sheikh Salah al-Fawzan Hafidahullah nos dice, el mejor libro que un musulmán puede empezar a leer de hadith es un libro que se llama Riyadus Salihin. ¿Os suena? Riyadus Salihin del Imam al-Nawawi. ¿Por qué? Porque está por capítulos y te dice el hadith quién lo trae. Por ejemplo, los hadith del conocimiento, los hadith del matrimonio, los hadith de la familia, los hadith de las transacciones comerciales, y te lo va diciendo poco a poco. Subhanallah. El número 18 es la determinación en el aprendizaje y en la enseñanza. ¿Qué significa determinación? Ser fuerte, mantenerte fuerte, no perder las ganas de estudiar, que no te deprima la gente, continuar estudiando, continuar aprendiendo. Por ejemplo, habíamos dicho que el profesor de Sheikh Ibn Uthaymin se llamaba Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. El profesor de muchísimos sabios, llegó a ser un gran sabio. ¿Sabéis cuántos alumnos tenía cuando daba los durús? 2 o 3 alumnos. ¿Te imaginas? Un gran sabio solo tenía 1, 2 o 3 y no le importaba. Él venía y con que haya una persona daba la clase. No decía, no hay nadie aquí, no voy a dar clase. O llamaba por teléfono y decía, ¿cuánta gente hay en la mezquita? ¿Hay mucha gente? Pues mira, hay pocos, hay 20, 30. Mira, entonces cancélala, ven otro día que haya más gente. Esto es una falta de ikhlas, es una falta de sinceridad. Entonces, y estos alumnos también tenían determinación. Entraban por la puerta, está el sheikh sentado aquí y ven que hay 1 o 2 personas. Algunos pueden decir, 2 personas, me parece a mí que este no tiene mucho aire, no tiene conocimiento, vamos a buscar a otro. No, ellos entraron y se sentaron y le escucharon y poco a poco, miles y millones de personas empezaron a estudiarle y a escribir de él y a leer sus libros. Otra etiqueta muy importante, número 19, que es compra libros, hermanos, muy importante. Compra libros. Los libros es el lugar de regocijo y de felicidad del estudiante de conocimiento. No seas avaro, no seas agarrado en cuanto a libros. Más o menos cada 2 o 3 meses, cada mes, intenta comprar 1, 2, 3 libros y vas haciendo una biblioteca en tu casa. Tienes una en tu salón o donde quieras, te montas tus libritos y cada día intenta leer un poco, lee a tu familia. Es muy importante tener libros. El Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, nos dice que Shaitán, Iblis, nos tienta y nos dice que los libros que tenemos van a ser hujja contra nosotros el día de Yawmul Qiyamah. ¿Por qué? Porque no los leemos. Pero dice
el Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, que esto es una tontería, porque los libros van a ser hujja contra ti, los compres o no los compres. O sea que si los tienes en tu casa, inshallah, léelo poco a poco, sobre todo cuando ahora en Ramadán. En Ramadán es muy importante leer, sacad por lo menos 1 hora al día para leer algunos libros, para escuchar durus, inshallah. Alguien dijo una vez, una casa sin libros es igual que un jardín sin flores. ¿Ha visto un jardín que no tiene flores? Pues una casa que no tiene libros es igual, es una casa vacía, no hay conocimiento, no hay nada. Por lo menos, el Corán tiene que estar en tu casa. Por lo menos un libro, que es el Corán, que lo puedas leer, inshallah, y que cuando llegue el Ramadán, de un año a otro, no lo cojas y le quites el polvo y empieces a leerlo. Y el pobre, subhanallah, está durante un año ahí, esperando que llegue el otro Ramadán y no lo leemos. Ese Corán sí que va a ser hujja contra nosotros el día de Yawmul Qiyamah. Otro punto, el número 20, es lo que Sheikh Ibn Uthaymin en este libro que estamos estudiando, Kitab al-Ilm, dice cuidado con la hizbiyya. Cuidado con la hizbiyya. Y te explica qué es esto de hizbiyya. Te dice que es una metodología muy peligrosa. Es una metodología muy peligrosa que muchos jóvenes están siguiendo hoy en día. Y que es que estás conmigo o estás contra mí. Son unas personas que se cierran con un sheikh determinado, que siguen a ese sheikh y no siguen a nadie más. Lo que diga este sheikh vale más que lo que digan los otros. Confunden cosas de fiqh con cosas de la aqida. Porque Sheikh Ibn Uthaymin nos dice en este libro que siempre, desde los sahaba hasta Yawmul Qiyamah, va a haber ikhtilaf entre nosotros en cuestiones del fiqh. En cuestiones del fiqh, cómo se hace salah, cómo tiene que viajar, cómo tienes que comer. Siempre va a haber ikhtilaf. Los sahaba tenían ikhtilaf entre ellos en el aqida, en el fiqh, pero nunca en el aqida. Y te dice Sheikh Ibn Uthaymin que tengas cuidado con esta metodología que te dicen que solamente vale mi camino y el tuyo no. Que si no estás conmigo, te boicoteamos, no te escuchamos, etcétera, etcétera, etcétera. Sheikh Ibn Uthaymin te dice que esto es muy peligroso. Otra importante es la paciencia. La paciencia, as-sabr. Es muy importante tener paciencia. Es muy importante que un estudiante tenga paciencia, no se apresure. Vamos a ver sobre la paciencia. Allah Azza wa Jal te habla claramente en numerosas ocasiones en el Corán el Karim. Te dice: "Wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allah ma'as sabirin." Y aférrate a la paciencia y al salat. Verdaderamente Allah subhanahu wa ta'ala está con los pacientes. Allah Azza wa Jal te dice también: "Ubashiru sabirin", y darle buenas noticias a las personas que son pacientes. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu te dice: "As-sabrun nur". As-sabrun nur, ¿qué significa? La paciencia es una luz que te da Allah subhanahu wa ta'ala. Tienes que tener paciencia, inshallah. Por lo tanto, cuando estás estudiando y aprendiendo tu conocimiento, tienes que saber y tienes que tener en cuenta que no tienes que pensar en el conocimiento, no tienes que pensar en el tiempo que has perdido, sino en el conocimiento que has adquirido. No pienses, llevo 5 años estudiando, 4 años estudiando, he perdido todo este tiempo. No, piensa todo lo que has aprendido, todo lo que ha mejorado tu vida. El Imam Shafi'i, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, decía: cuanto más conocimiento adquiría, fijaros qué frase más bonita, cuanto más conocimiento adquiría, más me daba cuenta de que más necesitaba saber. Y en otra frase, cuanto más conocimiento adquiría, cuanto más aprendía, más me daba cuenta que era más ignorante. ¿Por qué? Porque una persona, cuanto sabe mucho, se humilla ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y habíamos dicho en la otra clase que el ihsan de talab al-ilm es decir: yo no sé nada, yo no sé nada. Por ejemplo, los estudiantes de conocimiento como el hermano Isham tienen que llegar a Saudí o cualquier otro país musulmán 2 años estudiando el lugha. Primero, lo más importante, el árabe, que vamos a ir a ello ahora. Después, 4 años estudiando kuliya. Kuliyatul hadith, o kuliyatul sharia, o kuliyatul Qur'an, o kuliyatul da'wa, o kuliyatul hadith. El hermano Isham está estudiando kuliyatul hadith, que es la especialidad del hadith. Ya son 6 años. Después, si quieres hacer magister, otros 4 años más para hacer el máster. 10 años fuera de tu casa, estudiando conocimiento. Fijaros, hay que tener paciencia. Tienen que tener mucha paciencia. Estas son las personas que Allah subhanahu wa ta'ala, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Estas son las personas que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho, el profeta alayhi salatu wassalam, que aquella persona
que emprenda el camino en la búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará el camino. ¿Hacia dónde? Hacia el Jannah. Estos estudiantes lo han entendido y dicen, no importa el tiempo que he perdido, voy a buscar el camino del conocimiento para ir al Jannah, inshallah. ¿Vosotros sabéis quién es la persona que ha escrito el libro más importante después del Corán? ¿Cuál es? Bukhari, el Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari. El Imam Bukhari estuvo caminando durante 2 meses. ¿Cuánto? 2 meses. ¿Para qué? Para ir a una tierra que le habían dicho que había una persona que escuchó un hadith que él no lo sabía. Y viajó hasta él para escuchar ese hadith, para escribirlo en su libro. 2 meses andando. El Imam Bukhari. El Imam Baqi ibn Makhlad, rahimahullah al-Andalusí. Era un sabio. ¿De dónde? Del Andalus, de Córdoba. Viajó desde Andalucía hasta el Irak. ¿Para visitar a quién? Al Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, para aprender de él. Era el imam de toda Andalucía. El Andalus era España entera. Y viajó hasta Irak, ¿sabéis cómo? Andando. Vino hasta lo que se conocía como Malaca, que es Málaga. De Málaga viajó hasta el Magreb. Y del Magreb toda la costa africana hasta llegar a Egipto. Y de Egipto cruzó, pasó por Jerusalén, pasó por un montón de países hasta llegar a Irak. Cuando llegó a Irak fue a Bagdad. Y cuando llegó a Bagdad le dijeron que el Imam Ahmad, Harun Rashid, le había metido en la cárcel y no lo dejaba hacer durus. Y cuando lo sacaron fue a su casa para aprender de él. Y le dijo el Imam Ahmad, ¿de dónde vienes tú? Y le dijo, vengo de muy lejos. Y le dijo, ¿de dónde lejos? Le dijo, vengo del Andalus. Le dijo, ¿del Magreb? Le dijo, no, más lejos del Magreb, del Andalus. Y vengo a aprender de ti. Un sabio que va a aprender de otro sabio. El Imam Ahmad le dice, verdaderamente tú eres el tipo de alumno que me gustaría tener a mí. Pero no puedo enseñarte porque si te enseño me van a matar. Vosotros sabéis que el Mu'tazila, la secta Mu'tazila que decía que el Corán era makhluk, que era creado por Allah, le puso en la cárcel al Imam Ahmad y no le dejaba dar clases. Y el Imam Ahmad decía, no, el Corán es Kalamullah, es la palabra de Allah. El Imam Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, le dijo, ¿qué te parece si todas las mañanas, fijaros el amor por el ilm, por el conocimiento, le dijo, ¿qué te parece si todas las mañanas, después del Fajr, ensucio mi ropa, la rompo, voy con un bastón por la calle, miskin, pidiendo limosna, cuando llegue a tu puerta me abres, me metes dentro y me relatas 1 o 2 ahadith, con eso me basta cada día? El Imam Ahmad le dijo, muy bien. Y así estuvo durante varios años. Todas las mañanas iba a su casa, lo metía en su casa y empezaba, y empezaba, sacaba la pluma y empezaba a escribir. El Imam Baqi ibn Makhlad, mucha gente, millones de musulmanes, no saben quién es el Imam Baqi ibn Makhlad, rahimahullah. Escribió un musnad con 300.000 ahadith. 300.000 ahadith. Muchos de los cuales no están ni en Bukhari ni en Muslim. Pero cuando llegó a Andalucía, cuando llegó a su tierra y comenzó a escribir esta gran obra que se ha perdido, no existe. ¿Por qué? Porque en España, lo que conocían como la Inquisición, los reyes católicos de España expulsaron a los judíos y a los musulmanes de España y quemaron miles de bibliotecas que había en el califato islámico. Y entre ellas quemaron la colección del Baqi ibn Makhlad, rahimahullah ta'ala, y hemos perdido un montón de conocimiento por ese trato que tuvieron los musulmanes con la Inquisición y la ghairi dhalik. El Imam Arsalan, en un libro llamado Al-Fadl al-Ilm, dijo, aquel que intente buscar el conocimiento de golpe, perderá todo lo que sabe de golpe. Si intentas aprender todo de golpe, lo vas a perder todo de golpe. Y Allah subhanahu wa ta'ala te dice en el Corán que hay que ir poco a poco y que tienes que tener paciencia a la hora de aprender. Allah azza wa jal te dice, y es el Corán el que hemos dividido en partes, en orden, para que puedas recitarlas a los hombres en intervalos. Y lo hemos revelado en grados. Allah te dice, lo hemos revelado poco a poco, para que la gente vaya aprendiendo poco a poco. Otra etiqueta, inshallah, es pregunta cuando no sepas y no hables cuando no sepas. Repito, pregunta cuando no sepas nada y no hables si no sabes. Por ejemplo, el Imam Ali radiyallahu anhu dijo, decir Allahu alam es la mitad del ilm. Es la mitad del ilm.
El Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, en Bukhari, hadith número 86, dijo esto. Hay que tener mucho cuidado con esto, para tener en cuenta que la boca muchas veces es mejor cerrarla. Dijo el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, hadith en Bukhari, aquella persona que dé una fatwa sin conocimiento será arrastrada el día de Yawm al-Qiyamah al Jahannam desde su boca en el suelo, y lo arrastrarán para el Jahannam. Aquella persona que dé una fatwa sin conocimiento. Aquella persona que diga esto es halal o esto es haram sin conocimiento. Aquella persona que diga este es mubtadi'a o este es kafir sin conocimiento. Tened mucho cuidado, tengamos todos mucho cuidado con lo que decimos. Porque si alguien te pregunta y tú sabes seguro la respuesta, puedes responderle, si estás seguro. Pero si no sabes, dile Allahu a'lam. No tengas vergüenza. Inshallah, dile, voy a buscar la respuesta. Inshallah, voy a preguntar a la gente de conocimiento. Como dice Allah Azza wa Jal, Fas'alu ahlu dhikr in kuntum la ta'lamun. Pregúntale a la gente de conocimiento si no sabes. Y entonces te lo diré. No tengas vergüenza, inshallah. ¿Por qué? Porque tú no eres mejor que el Imam Malik, rahimahullah. Yo no soy mejor que el Imam Malik, rahimahullah. El Imam Malik era el imam de Medina. Y vino muchísima gente de muchos países para hacer preguntas. Le hicieron 36 preguntas. 36 preguntas. ¿Y sabéis cuántas preguntas respondió? 6. Subhanallah. 6. El imam de Medina. Imaginaos hoy en día el sheikh más grande que haya en el mundo que le hagan 36 preguntas. Respondió 6. Y a las 30 otras que dijo, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Una persona le dijo, ya sheikh, he venido desde una parte tan lejana para hacerte esta pregunta, ¿me vas a decir Allahu a'lam? Y le dijo, no quiero que el día de Yawm al-Qiyamah Allah me arrastre sobre mi boca al Jahannam. Allahu a'lam, no lo sé, no lo sabía y no tenía vergüenza de decir Allahu a'lam. Nosotros muchas veces nos hacen una pregunta y tenemos vergüenza de que digan, mira, este no sabe nada, le he hecho una pregunta sencilla, no sabe nada. Entonces decimos cualquier burrada, decimos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza y no tenemos que hacer eso. Di Allahu a'lam, mira, perdona, no lo sé, pero voy a preguntar a la gente que sabe. Voy a buscar a alguien que tenga conocimiento y le voy a preguntar, inshallah. Fijaros en este hadith. Hadith transmitido por el imam Abu Daud. Abu Daud, Sheikh Albani, rahimahullah, lo ha declarado Hasan, su hadith bueno. Había un hombre de los Sahaba que tenía una raja en la cabeza. Se hizo una raja en la cabeza y tenía sangre. Entonces se la tapaba con una venda o algo y llegó la hora de hacer salah. Entonces le preguntó a los Sahaba, no sé si hacer el wudú o hacer el tayammum. No sé si hacer el wudú o hacer el tayammum, porque cuando pase agua por mi cabeza tengo miedo de que... Una raja muy grande tenía, tengo miedo de que entre agua en mi cabeza y me muera. Y los sahaba le dijeron, no, si hay agua tienes que hacer el wudú. El tayammum es cuando no hay agua. Y el profeta alayhi salatu salam estaba durmiendo. ¿Qué hizo este sahabi? Cogió, hizo el wudú, se lavó la cabeza y le entró agua dentro de la cabeza. ¿Sabéis qué? Se murió automáticamente. Cuando se lo dijeron al profeta alayhi salatu salam, se le hinchó una vena, porque el profeta alayhi salatu salam tenía una vena que cuando se enfadaba, se le inflaba una vena, y dijo, qataluhu qatalahumullah, subhanallah, dijo, ellos le han matado y que Allah haga justicia con ellos. Ellos le han matado y que Allah haga justicia con ellos. ¿Dónde estaba la cura? La solución estaba en ir al profeta alayhi salatu salam y ya Rasulullah, ¿cuál es el hukum para esto? ¿Qué tiene que hacer? Y le da la respuesta, pero ellos respondieron sin conocimiento. ¿Y qué produjeron? Produjeron que su amigo, que su compañero se muriera. Por lo tanto, antes de decir algo, mejor decir Allahu a'lam si no tenemos el conocimiento. Y el imam Bukhari, el imam Muslim, traen un hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que dijo el profeta alayhi salatu salam, verdaderamente Allah no se lleva el conocimiento de los pechos de la gente. Allah, ¿cómo se lleva el conocimiento? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? No. Con la muerte de los sabios. Allah se lleva el conocimiento con la muerte de los sabios. Los ulama desaparecerán. Hadith Bukhari o Muslim. Y dice el hadith, y después la gente irá a preguntarle a los ignorantes que tendrán como líderes, y estas personas les darán fatwas sin conocimiento y desviarán a la gente. Subhanallah. Es el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hibban, Tabarani o el Imam Bazzar, rahimahumullah, y un hadith que Sheikh Albani ha traído como auténtico, dicen que el profeta alayhi salatu salam dijo lo siguiente: lo que más temo, lo que más miedo tengo para vosotros es el hipócrita
elocuente. Repito, el hipócrita elocuente. El munafiq que habla muy bien, que tiene dulzura cuando le habla a la gente, que todo el mundo le escucha, pero que es un munafiq. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith auténtico: tengo miedo por vosotros de un munafiq elocuente. Subhanallah. ¿Quién es capaz de decirme? La pregunta, y le damos este libro, inshallah. En los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam había un munafiq tan grande que le conocían como Akbar Munafiq. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Ah? Faraón no. Sahabi. Abu Jahl no. Abu Jahl no. Sufyan no. De una pista, tiene 3 nombres. Nombre, primero apellido, segundo. Su nombre era Abdullah. No, Abdullah ibn Saud es Sahabi. Subhanallah. Estamos hablando de un munafiq. Abdullah, no. Ibn Talib, no. Abdullah, voy a decir, pero no hay regalo, para la siguiente. Se llamaba Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul era el mayor munafiq que había en Medina. Y el profeta alayhi salatu wassalam no quiso que nadie le matara, porque Allah azza wa jal todavía no había dicho que trataran mal a los munafiqín. Pero cuando murió este sahabi, Abdullah ibn Ubay, no es sahabi, porque no creyó en el profeta alayhi salatu wassalam, cuando murió entonces, después de su janaza, Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender una aya donde le decía al profeta alayhi salatu wassalam: no hagáis el salatu janaza ni salat por los munafiqín. Pero el profeta alayhi salatu wassalam por él sí lo hizo, porque su hijo era un gran sahabi llamado Abdullah ibn Ubay ibn Salul rahimahullah radiyallahu anhu. Por lo tanto, tenéis que saber, hermanos, que el santuario, la protección del musulmán es decir Allahu alam, Allahu alam. Y entonces los sabios nos dicen, si la mitad del conocimiento es decir Allahu alam, la mitad de la ignorancia es decir, me parece que, yo creo que, yo opino que, ¿se puede decir cuando vas a hacer un hukum o vas a decir algo de haram o halal, me parece que, creo que, yo opino que? No. Corán o Sunnah del entendimiento ala fahmi as-sahaba, o lo que digan los sabios. Por lo tanto, decir me parece que, creo que, esto es la mitad de la ignorancia. Así es, así es. Otra etiqueta, inshallah, 23, habla poco y sé efectivo. Mejor hablar poco y ser efectivo. Por ejemplo, esto es solamente un ejemplo. Imam Abdul Razak al-Badr, hafidahullah, nos cuenta, a los estudiantes de conocimiento les cuenta que en una ocasión estaba escuchando a uno de los sabios y nada más que sentó, assalamu alaikum, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, cogió el teléfono. ¿Quién era? Su madre. En mitad del dars, con un montón de alumnos, cogió el teléfono, assalamu alaikum, ya ummi, inshallah. Apagó el teléfono y le dijo a todos los alumnos, perdonadme, pero me tengo que marchar. Se levantó y se fue y dejó a todos los alumnos ahí. Todos los alumnos dijeron, esa fue la mejor clase que habíamos recibido nunca. Allahu Akbar. Esa fue la mejor clase que habíamos recibido nunca. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué? Muy bien, mashallah, birr al-walidain. Dice porque tiene que hacerle caso a su madre. Tú tienes muchos regalos ya. Va a ser una biblioteca en su casa, mashallah, con los durús, mashallah. A ver si alguien se puede llevar, inshallah, estos 2 regalitos. ¿Por qué? Porque tenía que hacer caso a su madre. Su madre está antes que todo. Antes que todo, después de Allah, después de Rasulullah, está su madre. Una pregunta del fiqh. ¿Te imaginas que tú estás en tu casa? Has venido del Maghrib, has rezado en tu casa, en la mezquita, has rezado el Maghrib. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, salawat en la mezquita son obligatorios para los musulmanes, pero salawat en nafila, ¿dónde se reza? En la casa. ¿Por qué dijo no hagáis que vuestras casas sean como unos cementerios? Rezad para que en vuestra casa haya un poco de nur. Imagina que te vas a la mezquita, rezas salat al-maghrib, terminas el maghrib, haces el azkar y te vas a tu casa. Llegas a tu casa y estás haciendo 2 náfila del maghrib. Empiezas Allahu Akbar. Y tu madre te llama, Muhammad, Muhammadino, ven a Muhammad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sigues rezando o vas a ver a tu madre? Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Tienes que dejar el salah y tienes que ir a tu madre. Cuando es nawafil, cuando es obligatorio, cuando es el salatul fard, no. Toma Gil Karim. Jazakallahu khaira. ¿Sabes leer árabe? Todavía, bueno, tenemos un librito pequeñito del Mukarramat aquí, que a ver a quién se lo vamos a dar, de los pecados que hay, inshallah.
Por lo tanto, es importante, hermanos, saber decir Allahu A'lam. Bien, y hablar poco y ser efectivos. Otra, y esta me gusta mucho a mí, es que un musulmán estudiante de conocimiento tiene que saber que el ilm es un océano, es un mar de conocimiento. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, por lo tanto tenemos que ser humildes. Cuando hablemos con un imam, con un sheikh, con un talibul ilm que ha estado años y años sentados con un sabio, y nosotros que no sabemos recitar ni siquiera el Fatiha correctamente, que no sabemos la gramática árabe, que no sabemos el hukum de los diferentes shurud y condiciones, vamos a discutir con una persona que ha estado años y años. Pues os voy a contar un par de cosas. En el Islam tienes que tener en cuenta que existe la palabra ilm y que existe la palabra el fiqh. El fiqh, que es la jurisprudencia, o el ilm, que es el conocimiento. Y esos son consejos para los que busquen el conocimiento. Por ejemplo, Allah Azza wa Jalla utiliza la palabra ilm y dice que es el alim. Inna Allah sami'ul alim. Verdaderamente Allah Azza wa Jalla es el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Allah Azza wa Jalla utiliza la palabra fiqh también en el Corán. Dice, por ejemplo, Surah Tawbah, yatafaqahu fi ddin. Fiqh es el conocimiento. La persona que tiene conocimiento es el faqih. Fiqh es la jurisprudencia. La persona que lo tiene es el faqih. El ilm es el conocimiento. La persona que lo tiene es el alim. Y ahora yo os quiero decir una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre el ilm y el fiqh? La pregunta es la siguiente. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, cuando se refiere a él, cuando habla de él, nunca utiliza la palabra faqih, solamente utiliza la palabra alim. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Dice Allah es el alim, pero nunca dice Allah en el Corán, Allah es el faqih. ¿Quién me lo dice por qué? Naam, Corán, kalamullah, mashallah. Le di un regalo por eso, no hace falta. Subhanallah. ¿Se lo puede pasar por favor el Sheikh? Jazakallahu khairan, Sheikh. No es lo que estaba preguntando, pero como ha participado nuestro padre, Hafidahullah Ta'ala, es suficiente para que le demos nuestra atención. Hayakallah ya Sheikh, barakallahu fik. La diferencia es que Allah no utiliza la palabra faqih en el Corán y utiliza la palabra alim en el Corán. ¿Por qué? Porque un alim, el ilm es el conocimiento. El fiqh es tomar el conocimiento, estudiarlo, aprenderlo, memorizarlo, juntar las palabras, los ahadith, las ayas, para llegar a un entendimiento. Pero Allah no necesita llegar a ningún sitio. Allah no necesita completarse. ¿Por qué? Porque Allah tiene todo el conocimiento. Allah no tiene que juntar nada. Allah no hace el fiqh, porque el fiqh viene de Allah. Por eso Allah nunca dice que Allah es el faqih. Dice que es el alim porque lo sabe absolutamente todo. Y tenéis ese beneficio que es muy interesante. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento para que veáis que el ilm es un mundo? Es un mundo. Hoy lo estaba hablando con nuestro querido hermano Hisham ibn Abdul Salam, Hafidahullah, y nos reíamos de lo mucho que tenemos que aprender, de las ciencias que hay en el Islam y de lo poquísimo que yo sé. El Corán y la Sunnah, ala fahmi as-sahaba, son las bases fundamentales del Islam. Las fuentes del Islam es el Corán y la Sunna. Después, de esas fuentes tenemos otras fuentes iniciales que nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, del Corán tenemos los tafsir, el tafsir al-Qurtubi, el tafsir ibn Kathir, el tafsir ibn Jarir al-Tabari. Del hadith tenemos grandes colecciones. Por ejemplo, tenemos Fath al-Bari, tenemos, por ejemplo, el Sharh del Imam Muslim, del Imam Nawawi. Son fuentes que nos ayudan. Entonces después tenemos en el Aqida, que es lo que un musulmán debe saber, y el fiqh. El Aqida y el fiqh, que es lo máximo que un musulmán, de todo lo que hay dentro de la Aqida, que un musulmán tiene que aprender, dentro de la Aqida es el-Tawhid. Es el-Tawhid. Y del fiqh, lo máximo que un musulmán debe aprender, y todos debemos aprender, es Ahkamul Ibadat. Ahkamul Ibadat. ¿Cuál es el ahkam de Ramadán? ¿Cuál es el ahkam de Salah? ¿Cuál es el ahkam de Zakat, del Hajj, etcétera, etcétera? Fijaros las ciencias que hay, que yo hasta hace poco ni siquiera había escuchado hablar de ellas. Las ciencias del Islam. Primero tienes Ulum al-Masadir.
Ulum al-Masadir. ¿Qué significa? Es la ciencia del conocimiento, el Corán y la Sunna. Primero, Ulum al-Masadir. Segundo, Ulum al-Maqasid. Ulum al-Maqasid, que es los objetivos a alcanzar, la aqida y el fiqh. Tercero tienes Ulum al-Wasail. Ulum Wasail, que es el árabe, la gramática árabe, Usul el-Fiqh, el Mustalah, todo lo que te va a ayudar para este entendimiento. Y después tienes Ulum al-Mukammilat. Ulum al-Mukammilat, que es un conocimiento extra, complementario. Por ejemplo, Tarikh. ¿Sabes qué significa Tarikh? Historia. La historia de los profetas, historias de los sabios, también Adab, también el Balagha. Todos estos son ciencias que los estudiantes de conocimiento aprenden. En el Islam hay mucha diversidad de opinión, hay muchos madhahib, pero sobre todo hay 4 madhahib que son conocidos. ¿Quién me dice los 4 madhahib más conocidos? Tfaddal. Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Muslim, Ahmad ibn Hanbal, Shafi'i, te faltan 2. Imam Malik, Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, jazakallahu khairan. Pues hay algunos que dicen que hay más, no nos quedan. Hay 5 teléfonos, coge el que tú quieras. Jazakallahu khairan. Pues dentro de cada madhab, hay 7 libros. Subhanallah, dentro de cada madhab hay 7 tipos de libros que todo estudiante de ese madhab tiene que aprender, para que veáis la diversidad que hay de conocimiento. Por ejemplo, el primer libro se llama Al-Mukhtasarat. Al-Mukhtasarat, que es un libro pequeñito que te enseña los pilares fundamentales dentro de ese madhab. Por ejemplo, Hisham, el hermano Hisham, Hafidahullah, estuvo durante 3 semanas enseñándonos un libro que es el Mukhtasar al-Aqida, que se llama Usul al-Thalatha, que es la base que todo musulmán tiene que aprender. Es el primer libro. Segundo, está Shuruh Muwaddiha Mukhtasarat, que es un libro que explica el libro pequeñito anterior. Un libro que explica el libro pequeñito anterior. Tercero, otro libro que se llama Al-Hawashi. Al-Hawashi, que son notas al pie. Está el libro y abajo te pone notas. Cuestiones interesantes, fawaid, la vida pequeña o algunas cositas del sahabi que lo está diciendo. Pero son solo notas al pie. Notas al pie. Después hay una frase muy conocida que los sabios dicen que es Mahawal hawashi ma hawashi, que significa el que tenga el conocimiento del hawashi no tiene conocimiento de nada, porque solamente sabe las notas al pie y no sabe el conocimiento anterior. Número 4, Kutub al-Khilaf al-Madhab. Kutub al-Khilaf al-Madhab. Eso sabéis lo que significa, ¿no? Significa que hay khilaf dentro del madhab. Las cuestiones que hay de khilaf, diferencia de opiniones dentro del madhab. Después tenemos el número 5, que es Tashih wa Tanqih. Tashih wa Tanqih, que es la opinión más fuerte dentro de ese madhab. La opinión más fuerte dentro de ese madhab. El número 6 es Mufradatul Madhab. Mufradatul Madhab, que es opiniones dentro de ese madhab que no hay en otro madhab. Y el séptimo y último es Kutubul Wifaq. Kutubul Wifaq, que es acuerdo entre diferentes madhab. Por ejemplo, el imam al-Shafi'i y el imam Abu Hanifa tienen un acuerdo que este asunto del fiqh es de esta manera. Pues fijaros el conocimiento como es. Tú pregúntale a una persona que te diga, por ejemplo, qué es Ulum al-Maqasid, Ulum al-Wasail, o que le preguntes qué es Shuruh Muwaddiha, al-Mukhtasarat, se pierde, nos perdemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento es muy amplio, el Islam es muy amplio y solamente por esto tenemos que darle un derecho a los sabios, a los que tienen conocimiento. La número 25 es la importancia de aprender Lugha al-Arabiyya, de aprender el idioma árabe. Tenemos que aprender el árabe, el primero soy yo. El árabe es un idioma muy importante, es el idioma más importante de todos, es el idioma que nos va a permitir conectar con Allah subhanahu wa ta'ala, es el idioma que nos va a permitir entender el Corán y la Sunna y entender directamente lo que Allah nos quiere decir, porque por mucho que yo traduzca, nunca voy a traducir lo que Allah azza wa jal quiere decir.
Cuando traducimos la palabra rahma, por ejemplo, en español decimos misericordia. Wallahi que rahma es 1.000.000 de veces más que la palabra misericordia. Cuando traducimos la palabra taqwa, que es el temor hacia Allah, es mucho más que el temor. Pero me gustaría recordaros un hadith ma'ruf muy conocido, pero este hadith no lo podemos coger nunca, y os voy a decir el dalil. Este hadith lo narra un sahabi llamado Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Y lo transmiten tres grandes sabios del hadith. Lo transmite el imam al-Tabarani en el Awsat, el imam Hakim en el Mustadrak y también el imam al-Bayhaqi en Shu'ab al-Iman. El hadith dice lo siguiente. Dice que el profeta alayhi salatu salam dijo, a muchos le puede sonar este hadith, dijo Rasulullah alayhi salatu salam, tenéis que amar a los árabes por tres razones. Primero, porque yo soy árabe. Segundo, porque el árabe es el idioma del Corán. Y tercero, porque el árabe es el idioma del Jannah. ¿Ok? Pues este hadith es mentira. Este hadith es fabricado. Dalil. El imam Ibn al-Jawzi te dice que es fabricado, que es mawdu'. El imam al-Dhahabi, rahimahullah, te dice que es mawdu', que es fabricado. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, te dice que es fabricado, que es inventado. El Sheikh al-Albani, rahimahullah, te dice que es inventado en Silsila Da'ifa. Por lo tanto, los sabios nos dicen que este hadith no es verdadero. Porque mucha gente dice que en el Jannah, el idioma ¿cuál es? El árabe. Pues traen este dalil y este dalil no es válido porque es un hadith no da'if, peor, mawdu', que es inventado, fabricado. ¿Ok? Después, la número 26 es no tengas vergüenza de preguntar. No tengas vergüenza. Cuando no sepas algo, no tengas vergüenza. Por ejemplo, los salafus salih decían que hay dos tipos de personas que nunca van a aprender. Repito, dos tipos de personas que nunca van a aprender. El primero, mustahi, y el segundo, el mutakabbir. El mustahi es una persona tímida. Le da vergüenza. Uy, no quiero preguntar, se van a reír de mí, qué vergüenza, van a decir que yo no sé nada, tiene vergüenza. Con esta personalidad nunca va a aprender. El otro es peor todavía, el otro no pregunta porque es orgulloso, es muy chulo. El mutakabbir no sabe, pero dice, yo le voy a preguntar a ese, yo le voy a enseñar a ese, le voy a enseñar a su sheikh. Es muy chulo. Pues tampoco nunca va a aprender. No seas de ninguno de estos dos. Cuando tengas una duda, pregunta inshallah. Pregunta. Vosotros sabéis que en los tiempos del profeta alayhi salatu salam, incluso en la mitad de la khutbah se levantaban sahaba y paraban la khutbah, le hacían preguntas, no, esto no es correcto, no, esto no es verdad. En mitad del khutbah. Una vez una mujer se levantó en mitad del khutbah y le dijo a Umar ibn al-Khattab que lo que has dicho no es correcto. Le trajo el dalil del Corán y en mitad del mimbar Umar ibn al-Khattab dijo, una mujer tiene más el fiqh que un hombre, y se retractó. No pasa nada. Cuando decimos algo y no hemos equivocado, astaghfirullah, pedimos perdón y nos retractamos. Por lo tanto, no tenemos que tener orgullo. El orgullo es algo muy malo. El orgullo es el enemigo de tawadua, de la humildad. El profeta alayhi salatu salam dijo en el hadith, rawahu al-Muslim, aquella persona que tenga un átomo. ¿Sabéis lo que es un átomo? Coges una gotita de sangre, la pones en el microscopio y miras a través del microscopio para poder verlos. Millones y millones. Dijo el profeta alayhi salatu salam, nadie que tenga un átomo del kibr, de orgullo, entrará al Jannah. Rawahu al-Muslim. Y en otro hadith te dice, el orgullo consiste en mirar a la gente con superioridad, que te crees mejor que ellos, y rechazar la verdad. Rawahu al-Muslim, también por el imam Muslim. Después, el número 27 es buscar el ihsan en las preguntas. Esto que lo trae el imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala. Nos da dos beneficios de Ibn al-Qayyim en este aspecto. Dice Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, cuando te sientes con un sabio, pregúntale para buscar el conocimiento, para aprender y no para ir a los extremos, no para debatir con la gente. Pregúntale para aprender. ¿Vosotros habéis visto a una persona alguna vez que le pregunta a otro para ver si lo sabe o no lo sabe, para ver si es ignorante o no? Lo sabe. Por ejemplo, yo sé
que esta qaida del fiqh es de esta manera. Y le pregunto a fulán que está haciendo un dars o está haciendo algo delante de la gente, pero yo lo sé, solamente le estoy preguntando para ver si lo sabe o para ver si no lo sabe, para avergonzarle delante de la gente, cuando no hay ninguna vergüenza en decir Allahu a'lam. Pues el profeta alayhi salatu wassalam dijo que no tuviéramos este tipo de comportamiento. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya te dice, no preguntes solo para buscar el conocimiento. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, aquella persona que busque el conocimiento para competir, para debatir con la gente, no olerá ¿el qué? La fragancia, el olor del Jannah. Y dice el hadith, y la fragancia del Jannah se puede oler desde miles de kilómetros. Por lo tanto, tenemos que ser humildes y tener humildad. Y la segunda cuestión de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, nos dice, tenéis que tener el ihsan, tenéis que tener la excelencia cuando busquéis el conocimiento en 6 cosas. Tienes que tener el ihsan a la hora de hacer preguntas. Primero, tienes que preguntar con humildad, con amabilidad y preguntando aquello que tú no sabes. Número 2, tienes que tener el ihsan a la hora de escuchar y de prestar atención. ¿Os acordáis la semana pasada que os decía que los sahaba, cuando escuchaban al profeta alayhi salatu wassalam, los definían como personas que tenían pájaros en su cabeza? Porque estaban así quietos, escuchando a Rasulullah alayhi salatu wassalam y no se movían. Si tú tienes un pájaro en la cabeza y te mueves un poquito, se va el pájaro volando. Número 3, tener el ihsan en el entendimiento, en la comprensión. Número 4, tener el ihsan en la enseñanza, a la hora de enseñar a la gente. Número 5, tener el ihsan en la memorización. Y número 6, tener el ihsan a la hora de poner en práctica todo lo que hemos estado viendo. Por lo tanto, el adán, ¿sí, Muhammad? Va a ser el adán, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Y ya los 10 últimos minutos, inshallah, para terminar. Antes de continuar, recordaros, quedan solamente tres etiquetas. Pero recordaros, inshallah, que en Ramadán vamos a poder disfrutar, inshallah, de nuestro hermano Hisham, que va a dar unas charlas en diferentes mezquitas de Melilla. Y recordaros, inshallah, que va a ser en español, sobre todo los jóvenes que os gustan los turús en español. Sabéis que el hermano Hisham es estudiante de conocimiento en la Universidad Islámica de Medina, en Kulliyatul Hadith. Y deciros que los martes de Ramadán va a estar en el Juan Caro, Colegio Juan Caro. Los miércoles va a estar en el Real, y el jueves va a estar en la mezquita de la Cañada de arriba, a Omar ibn al-Khattab, en la Cañada de arriba, inshallah. Estáis todos invitados en Ramadán. Ya sabéis las charlas que hay antes del Maghrib, inshallah. Después del Maghrib, antes del Tarawih, inshallah. Pues depende, en diferente. Por ejemplo, vamos a contar a los hermanos de qué vas a hablar. Aunque es una sorpresa, creo. No, dice que es una sorpresa. Tú acércate por ahí, que seguro que te vas a beneficiar, inshallah. Tiene preparado unas charlas muy interesantes, sobre todo del Corán, muy interesantes. Después la etiqueta número 28. La etiqueta número 28 es llegar temprano a las reuniones. No llegar tarde. Por ejemplo, vosotros sabéis que el profeta alayhi salatu wassalam le decía a los sahaba que cuando fueran a Salatul Jumu'ah, se vistieran bien, se perfumaran, llegaran temprano. Hay un hadith que dice, la primera persona que entra a la mezquita el día de Salatul Jumu'ah es como si ha sacrificado a un camello, y el segundo a una vaca, y el tercero a un borrego, y el cuarto a un pollo, y el último un huevito. Ha sacrificado un huevito por Allah subhanahu wa ta'ala. Intenta sacrificar algún que otro camello, alguna que otra vaca, inshallah. Y dicen los sabios que esto también se aplica a las reuniones de conocimientos, durús, etcétera, etcétera, inshallah. Y temprano, sentaros. Y dijo el profeta alayhi salatu wassalam, las mejores filas son las primeras y las peores las últimas. Y para las mujeres al revés. Pero tened en cuenta que para los durús también se lleva a cabo lo mismo. Si una persona está mala de la espalda, y yo soy uno de ellos, pues se puede apoyar en las paredes para estar cómodo. Pero si un hermano está fuerte, mashallah, tabarakallah, como vosotros, haced la sunna. Y dijimos que la sunna era acercarse todo lo que podáis, inshallah, a la persona que está hablando. Otra etiqueta era
coger el conocimiento absoluto de los círculos de conocimiento. Dijo el profeta alayhi salatu wasalam, hadith ajib, dijo el profeta alayhi salatu wasalam, vais por la vida cogiendo de los jardines de dunya, coged también de los jardines del Jannah. Y le preguntaron, ya Rasulullah, ¿cuáles son los jardines del Jannah? Y dijo, son las reuniones donde se recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala. Son las reuniones de conocimiento, son las reuniones donde se habla de Allah, del fiqh, de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Acordaos, inshallah, que cuando hagáis el salah tenéis que juntar los pies. Es muy importante. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, no dejéis huecos, ¿para quién? Para el shaitán. No dejéis huecos, los pies, inshallah, juntos con tu hermano, pie con pie, hombro con hombro. Y así vas a sentir la hermandad de tu hermano, inshallah. Y en esto de sentarse en la parte de delante, y nos quedan 5 minutos, hay una qissa muy conocida del Imam Malik, rahimahullah ta'ala. En su época vivía Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, rahimahullah, fue un gran califa, aunque su otro hijo, que también se llamaba Harun al-Rashid, no era igual. Y le mandó una carta al Imam Malik, era el Imam de Medina, y le dijo que viniera a Bagdad para hacerles un dars a su gente. El Imam Malik, rahimahullah, le respondió y le dijo, tú eres el que busca el conocimiento, no el conocimiento va a buscarte a ti. Entonces Harun Rashid, que era un buen califa, rahimahullah, se fue con su corte hacia el Masjid al-Nabawi, donde estaba el profeta alayhi salatu wasalam enterrado. El Imam Malik daba durus ahí. Y cuando llegó, todos los musulmanes alucinaron, le pusieron un trono muy grande en la parte de atrás de la mezquita. Cuando el Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lo vio, estaba hablando de un tema, cambió todo el tema y empezó a hablar de la humildad, empezó a hablar del tawadu', empezó a hablar de la igualdad entre los musulmanes. Y cuando lo vio el califa Harun Rashid, cuando se enteró de que está hablando de él, tiró la silla, vino hacia adelante y se sentó en mitad de los musulmanes. Por tanto, es importante siempre tener humildad. Y para terminar, deciros una cita del Imam Shafi'i, rahimahullah, y es una pregunta para todos vosotros. A ver quién la acierta. Dice el Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, de todas las personas y seres que ha creado Allah subhanahu wa ta'ala, desde el día en que creó los cielos y la tierra, o desde Adam alayhi salam, hasta Yawmul Qiyamah, si tuviéramos que coger a la persona que más conocimiento tiene, pero que no lo pone en práctica, ese sería el mejor. Es decir, sería el mejor si la mejor persona fuera el que más conocimiento tiene, pero no lo pone en práctica. ¿Quién sería ese? ¿Cómo? Jazakallahu khairan. Muy bien, Iblis. ¿Por qué? Porque Iblis tiene mucho conocimiento. Ha estado con todos los profetas, con todos el Anbiya, conoce absolutamente todo, pero por orgullo, por kibr, no lo pone en práctica. El Imam Shafi'i, rahimahullah, te dice, no seas como Iblis. Lo que aprendas, ponlo en práctica. ¿Por qué? El día de Yawmul Qiyamah, cuando Allah Azza wa Jal te pregunte, ¿por qué no has hecho lo que sabías? ¿Qué le vas a decir? Eso será hujja contra ti el día de Yawmul Qiyamah. Pues hasta aquí las 3 clases que hemos tenido. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.